Rusia anunció este miércoles la evacuación de todos sus turistas de Cuba debido al desabastecimiento de combustibles en la isla. Van a sacar a 4.000 ciudadanos rusos que están actualmente en el país caribeño y posteriormente van a cancelar todos los vuelos. Libardo Buitrago nos va a contar detalles de esto que vamos observando, Libardo, y se va agudizando día a día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Cuba vive una inédita, grave y profunda crisis en el sector económico y productivo más importante, que es el de turismo. Desde el día de ayer se acabó el combustible y por lo tanto se están cancelando los vuelos que iban con destino a Cuba. Recordemos que este país vive una grave crisis que se refleja en lo siguiente: no hay combustible, largos apagones, no hay alimentos, no hay medicina. Y esto nos hace anticipar, Alfonso, que puede venir un colapso sistémico del régimen y adicionalmente a eso una crisis humanitaria que puede impactar en los 11 millones de habitantes de esta isla. No, es impactante, y la decisión de Rusia evidentemente que marca un hito. Ahora, hay números asociados a esto, ¿no, Libardo? Siempre desglosamos para entender el contexto de esta noticia. Y nos vamos a apoyar en una lámina para entender qué es lo que va a ocurrir. Debido a esta activación, ¿qué es lo que están diciendo? Si el principal aliado de Cuba saca a los turistas que estaban allí, es porque la cosa es muy grave y muy delicada. Sacar 4.000 rusos que están allí vacacionando o en La Habana o en Varadero significa más o menos 20 vuelos de emergencia que han llegado para hacer esta evacuación. Y además es una suspensión temporal de los vuelos. Las personas que van mayoritariamente a Cuba de Chile, que en su momento iban, siempre les sorprendía la cantidad de rusos que iban a pasar sus vacaciones a Cuba, porque recordemos el invierno que está haciendo en esta época en el hemisferio norte. Pero ahora, Libardo, son rusos parlantes. Los cubanos, la mayoría son rusos parlantes. Claro. ¿En qué contexto se da esta grave situación? En la presión diplomática que le ejerce Estados Unidos y en particular la administración de Donald Trump y la asfixia petrolera. Recordemos que ahora se suspendió todo el petróleo que iba de Venezuela y el de México. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el 64% de la isla está sin suministro eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que el aparato productivo está frenado, que los combustibles para los motores en el campo también están frenados, el combustible en los hospitales también. Es decir, es muy dramático el panorama que está por venirse en Cuba. Y los aeropuertos sin combustible, las aerolíneas canadienses han suspendido sus operaciones. Y determinemos lo siguiente: el PIB que mueve el turismo es del 11% en Cuba. Es una cifra. Si uno toma los 3 países que más mueven turistas hacia Cuba, son Canadá, 860.000, eso es al año más o menos. Rusia, 185.000 y Estados Unidos. Frenar eso es golpear las finanzas endebles que tiene Cuba, que más o menos en su época gloriosa llegaron a tener hasta 3.000 millones producto de los ingresos en turismo. Y además, porque la línea de empleo más importante que tienen los cubanos son la prestación de los servicios asociados al turismo y hotelería. Sí, ese es el más precario, a un país que ya vive una precariedad diaria. Entonces es bastante cierto esto, pero además preocupante. Se ha provocado ya cierre de hoteles que han dicho: mire, yo no tengo cómo garantizar la atención a mis huéspedes y por lo tanto tengo ya que cerrar. Y aquí entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? México ha ido con un buque, un envío de ayuda humanitaria con alimentos y combustible. La paradoja es la siguiente: ¿de qué manera se enfrenta este escenario del colapso sistémico que te hago referencia, una crisis humanitaria que se puede venir porque Cuba lo que produce en petróleo es mínimo para mover todo su aparato de producción y todo su aparato de seguridad en materia hospitalaria, en materia de inclusive lo que uno es que las ciudades se mantengan? Puede regresar mucho tiempo Cuba hacia atrás y eso es delicado. Sin embargo, el gobierno, el régimen cubano, tiene que intentar pararse de una manera muy importante para saber de qué manera conversa con los Estados Unidos, dialoga con Donald Trump y se abre un espacio en el que permitan la llegada del petróleo para no enfrentar la crisis humanitaria. En todo esto, yo creo que le debe estar pasando en su casa, ¿qué pasa con los chilenos, no? Según nos comentó la Cancillería de nuestro país, en la isla hay unos 200 residentes y unos 70 turistas chilenos a quienes están recordando los contactos de la oficina consular por si requieren asistencia. No hay alerta de viaje por el momento, como han hecho otros países como por ejemplo, Libardo, Alemania, por ahora. Y mucha conversación en torno a qué puede pasar con el cubano.
con el de a pie, ese cubano de a pie que amanece, que no sabe cuál es el futuro de su nación y no entiende de qué manera las autoridades van a enfrentar esto que es más complejo que el llamado periodo especial que se dio cuando el colapso de la Unión Soviética. En ese momento vivía Castro y Fidel lo que hizo fue llamar a una convocatoria y decirle al pueblo, mire, suframos entre todos estos este envión, pero hoy, tiempo después de eso, ya no se puede hacer una convocatoria. Primero porque Miguel Díaz-Canel no tiene el carisma ni el nivel de liderazgo de Fidel Castro como para hacer una convocatoria de más sacrificio. Lleva 70 años Cuba y sus dirigentes pidiéndole sacrificio y más sacrificio a los habitantes de Cuba. Más antecedente, usted está viendo ahí en nuestra pantalla de video, en medio de esta crisis hay un video que se ha hecho viral, lo está viendo en pantalla, y se trata de decenas de pasajeros rusos que fueron desembarcando a última hora de un avión a punto de despegar desde Moscú a La Habana. El piloto les comentó que ya no había combustible para volver a la isla y les ofrecieron cambiar sus tickets a Turquía, a China o a Egipto. Eso se está viralizando, otro antecedente más de lo que estamos hablando. Cuando se dice dónde está el multilateralismo y dónde está la cooperación internacional, yo le digo, está tan fraccionado y tan agotado que ni siquiera son capaces de articular algo como le puede ocurrir a esta nación. Seguimos pendientes, Legardo. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso.